En el episodio anterior hablamos de los rasgos físicos del Mesías. En este, trataremos su carácter y sus modales. El Mesías poseía el mejor carácter y los más excelentes y perfectos modales. Conozcamos más sobre el carácter del Mesías a través de los textos de la Revelación, el Sagrado Corán y las palabras del último mensajero, Mohammed. Cuando el Espíritu Santo descendió para anunciar a la Virgen el nacimiento de Jesús, el Mesías, la paz sea con él, le dijo: «Soy el enviado de tu Señor, vengo para agraciarte con un hijo puro». Es decir, le iba a dar un hijo puro, purificado de los pecados y las imperfecciones, de muchas bendiciones. En otros pasajes encontramos muchos rasgos de este niño inspirado. Jesús, el Mesías, la paz sea con él, dice Alá Altísimo. Alá te albricia con su palabra. Su nombre será el Mesías Jesús, hijo de María. Será distinguido en esta vida y en la otra, y se contará entre los más próximos a Alá. Hablará a los hombres en la cuna y de adulto, y se contará entre los virtuosos. Este y otros muchos versículos que versan sobre las cualidades de Jesús, la paz sea con él, los analizaremos con la ayuda de Alá. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. El Mesías se ha descrito a sí mismo diciendo: «Me ha hecho bendito donde quiera me encuentre». La baraka es el bien y la merced, es decir, beneficiará a la humanidad y les guiará hacia lo mejor de sus asuntos y les protegerá de resbalar y caer en la perdición. Ya que Allah Altísimo envió al Mesías, la paz sea con él, por clemencia a los israelitas, y para hacer lícito parte de lo que se les había prohibido. Les llamaba a la nobleza moral, pues se habían endurecido sus corazones y habían cambiado parte de su religión. Esta es la mayor bendición traída por el Mesías, la paz sea con él. De las bendiciones del Mesías es que cuando llegaba a un lugar era causa de bendiciones para sus habitantes y su causa de guía y orientación al bien. El Mesías, la paz sea con él, cuando se encontraba frente a los ignorantes, los desalmados y los corruptos, estos se transformaban en personas virtuosas y se abrían sus corazones a la fe y a la sabiduría. Por este motivo, la mayoría de los apóstoles eran gente común, pescadores, arrendadores, y se convirtieron en guías del bien y sus lenguas fluían con sabiduría y guía. La generalización que encontramos en el versículo en el que Jesús dice: «Y me ha hecho bendito donde quiera me encuentre», es una generalización del espacio, es decir, sus bendiciones no se limitaban al templo o a Jerusalén, sino que a donde iba el Mesías le acompañaba la bendición. Jesús el Mesías continúa hablando de sí diciendo: «Y me hará benevolente con mi madre, no dejará que sea soberbio ni rebelde». Jesús era muy benevolente con su madre, la trataba muy bien, siendo él a quien Alá le dio la revelación y los milagros. Aún con el honor y el privilegio que Alá le dio, la respetaba profundamente. Los sabios dicen que Jesús fue escogido por Alá entre su pueblo gracias a su trato con su madre por dos motivos. El primero debido a que el buen trato a los padres era muy escaso entre los israelitas.
y en especial a las madres en su tiempo, que eran despreciadas por su cariño y su compasión, e incluso sus propios hijos descuidaban su buen trato. El segundo motivo es que algunos creían que Jesús, al crecer y conocer la historia de su nacimiento, que su madre le dio a luz sin padre, sentiría rencor en su corazón, que dudaría de su madre. Así que cerró la puerta a todas esas sospechas y dijo apenas cuando era recién nacido: y me haré benevolente con mi madre, no dejará que sea soberbio ni rebelde. Porque él mismo era la prueba de la inocencia de su madre, él era el testigo de su inocencia, y la prueba no duda de lo probado, es como si dijera a la gente: seré benevolente con mi madre. No dudéis de mi respeto a mi madre, ni creáis que vaya a dudar de ella. Más bien seré quien mejor trate a su madre. Después, el Mesías, la paz sea con él, dice: no dejará que sea soberbio ni desgraciado. El Mesías niega ser un tirano, un altivo y un desalmado. El tirano es el arrogante que trata mal a la gente. Con desgraciado quiere decir pecador y perdedor, lo contrario de ser feliz. El Mesías no era arrogante ni insoportable, nunca decía ni hacía nada que violara la ley de Allah ni su obediencia. Estas cualidades oscuras provocan la desgracia del hombre. No son dignas ni de la gente común. ¿Cómo iban a serlo de los profetas y mensajeros? El mensajero tiene que ser amable, indulgente con su pueblo, ya que es enviado para sacar a la gente de las costumbres corruptas a las obras del bien y la obediencia. Es normal que los profetas sufran agresiones y provocaciones por parte de la gente, así como sufrir su rebeldía y su soberbia. Y si no responden con la amabilidad en las buenas palabras, si no cautivan los oídos para escuchar y los corazones para sentir, no serían útiles para la misión. Un sabio dijo: todo aquel que desobedece a sus padres se convierte en un déspota y un desgraciado. Y prosiguió recitando el versículo: y me hará benevolente con mi madre, no dejará que sea un déspota ni un rebelde. Qatada dijo: nos ha llegado que una mujer, al ver al Mesías resucitar a los muertos y curar al ciego y al leproso, exclamó: bendito sea el vientre que te llevó y el pecho que te amamantó. El profeta Jesús le respondió: bienaventurado es quien lee la palabra de Allah, sigue sus preceptos y no es un déspota desgraciado. De las cualidades del Mesías, la paz sea con él, la distinción en la vida mundana y en la otra. Como dice Allah Altísimo: será distinguido en esta vida y en la otra, y se contará entre los más próximos a Allah. Es decir, tendrá honor, dignidad y prestigio ante Allah en la vida mundana, gracias a la ley y al Evangelio revelados por Allah para él, además de hacerle uno de los 5 grandes profetas, aquellos que trajeron las grandes leyes y tuvieron muchos seguidores. Asimismo, Allah hizo que su nombre fuera recordado en todo el mundo, y otras bendiciones más que Allah le otorgó. Todo esto en este mundo. En el otro, el Mesías intercederá ante Allah con el permiso de Allah, siguiendo el ejemplo de sus hermanos los grandes mensajeros. La paz sea con todos ellos. La paz sea con todos ellos. Queridos, esta distinción se manifiesta en el auxilio divino con los milagros, reforzando sus evidencias en las discusiones que mantenía con quienes dudaban de él, también con la respuesta a sus súplicas, su ayuda y su protección de los enemigos de Allah que conspiraban contra él. Allah protegió a Jesús el Mesías, la paz sea con él, de las conspiraciones de los judíos.
Hemos de saber que esta distinción no implica pedir a Jesús en lugar de Allah Altísimo, ni que el Mesías tuviera ningún atributo divino, pues él era siervo de Allah y su mensajero. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. Esta buena nueva de los ángeles a la Virgen María contenía la cualidad de Jesús, la paz sea con él, pues contempla su posición ante Allah Altísimo. Se trata de la proximidad a Allah. Una de las cualidades del Mesías, la paz sea con él, es de la gente de la felicidad eterna, gente que será recompensada con la distinción de la proximidad, y que Allah recuerda su recompensa en el versículo: sabed que si es uno de los aproximados, tendrá descanso y felicidad, y será recompensado con un hermoso sustento en el jardín de las delicias. Dice Allah Altísimo, una fuente de la que beberán los más allegados a Allah. La proximidad es la más noble posición para Allah. Es el estatus de los profetas, los sinceros, los mártires y los virtuosos, quienes Allah recuerda su recompensa. De esta forma, Allah glorioso nos dice que la divinización que alguna gente hace de Jesús, la paz sea con él, no desmerece en nada la categoría de Jesús, la paz sea con él, ante Allah. Jesús es de los más llegados a Allah. Es más, Jesús es de los distinguidos entre los más allegados, la paz sea con él. Hablará a los hombres en la cuna y de adulto. Cuando los ángeles dieron la buena nueva del nacimiento del Mesías, la paz sea con él, mencionan una de sus cualidades, una de sus milagros manifiestos que acompañaron su nacimiento, y dicen, hablará a la gente en la cuna, y la otra hace referencia a su futuro, y de adulto. Su habla en la cuna es el milagro de hablar antes de tiempo. Se narra que Mujahid dijo, María, la paz sea con ella, decía, cuando me retiraba mientras Jesús seguía en mi vientre, me hablaba y le hablaba, y si alguna persona me entretenía, le escuchaba glorificar a Allah. El Mesías habló a la gente en la cuna, es un milagro, y les hablaría de adulto mediante la revelación y el mensaje, es otro milagro. Hablar de adulto hace referencia a su predicación antes de ser elevado al cielo, aunque también se dice que de adulto significa después de su descenso del cielo. Mujahid dice que los árabes privilegian y elogian el habla de los ancianos, puesto que es la edad de la madurez absoluta y el arraigo del intelecto, de la opinión certera y la riqueza de la experiencia. Ningún profeta habló al nacer excepto el Mesías, la paz sea con él, por lo que su habla al nacer es un milagro, y su habla en la adultez es predicación. El Mesías, la paz sea con él, pertenece a la comitiva de los virtuosos. Los virtuosos son los rectos en el camino de Allah, alabado sea, quienes purifican sus corazones de la idolatría y de la suciedad de los pecados. Esta rectitud heredó en Jesús la exaltación de Allah, exaltado sea. De tal modo, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, dijo del Mesías cosas impresionantes. Dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él y con su familia. Un día Jesús, la paz sea con él, vio a un hombre robando. Le dijo, ¿estás robando? Respondió, no, por Allah que no hay otro Dios excepto él. Dijo el Mesías, la paz sea con él, desmiento mis ojos y creo en Allah. Dijo el Mesías, la paz sea con él, creo en Allah y desmiento mis ojos. El imán Ibn Qayyim
Alá le acoja en su misericordia, dijo: en el corazón del Mesías, Alá era mucho más majestuoso y magnánimo, como para que se jurara sobre él mintiendo. A quien se le jure por Alá que crea, porque cuando a Jesús le juró el ladrón, o desmentía sus ojos o acusaba al que juró. Y eligió acusar su sentido de visión y creer al que juró por Alá. Igual pasó con Adán al creer a Satanás cuando éste le juró por Alá. Entonces Adán manifestó que nunca hubiera creído que existiese quien jurara por Alá mintiendo. Este relato ilustra solo una parte de los modales del Mesías. La paz sea con él. De los textos precedentes concluimos que las cualidades atribuidas a Jesús, la paz sea con él, se resumen en lo siguiente. El Mesías, la paz sea con él, era puro, purificado de los pecados e imperfecciones, de muchas bendiciones. De sus bendiciones cuando se encontraba con la gente corrupta, se convertía en virtuosa. Y sus corazones se abrían a la fe y a la sabiduría. El Mesías, la paz sea con él, era muy benevolente con su madre, la trataba con exquisitez, la paz sea con ella, no era un déspota ni un desgraciado, más bien era indulgente y compasivo, era humilde y cercano. Allah le otorgó distinción, honor y una posición ante él en esta vida y en la otra. Esta distinción era motivo de auxilio de Allah con los milagros, la victoria en las discusiones, la respuesta a sus súplicas y de protección de los enemigos de Allah. Allah Altísimo bendijo al Mesías con la felicidad eterna, con el grado de la proximidad y un privilegio en la vida. Cuando el Mesías habló de pequeño, antes de tiempo, fue todo un milagro, y su habla en la adultez fue predicación. El Mesías pertenece a la comitiva de los virtuosos, la rectitud en la obra y la purificación del alma.